Buenas tardes, ¿qué tal compañeros y profesor? Soy Contreras García Mauricio del 4401 de la materia de balances de materia y energía por el profesor Everardo Antonio Ferrer Hernández y les quiero compartir en esta ocasión lo que es la resolución de un problema de balance en dos columnas de destilación, que en este caso es a partir de un tren de separación, están unidas. Entonces, bueno, tenemos lo que son dos columnas de destilación. El problema inicialmente nos pedía determinar el balance de materia para este proceso. En este caso, es determinar lo que son los flujos molares faltantes y las fracciones molares faltantes. Entonces lo tenemos de esta manera. Tenemos nuestras dos torres de destilación. Esta va a ser nuestra columna de destilación número uno y esta va a ser nuestra columna de destilación número 2. Bien, en nuestra primera columna de destilación van a entrar lo que son 1000 moles por hora. Y tenemos aquí desglosadas sus respectivas fracciones molares. En este caso tenemos tres componentes, tenemos benceno, tolueno y gileno. Bien, y en el destilado de la torre de destilación tenemos únicamente benceno y tolueno. Y en el fondo de la columna uno de destilación tenemos benceno, tolueno y gileno. Bien, si nos pasamos a la segunda torre de destilación, tenemos nuestro flujo molar número 4, que inicialmente no lo conocíamos. Tenemos igual benceno, tolueno y gileno. Y si nos pasamos a los fondos, bueno, perdón, al fondo de la columna número 2, tenemos tolueno y gileno únicamente. Entonces tenemos 5 corrientes en total. ¿Cómo podemos resolver este balance de materia? Vamos a hacerlo en este caso por partes. Vamos a hacer un balance en la primera unidad y un balance en la segunda unidad. Como expliqué anteriormente, lo podemos hacer de igual forma, hacer un balance global que incluya ambas torres de destilación, pero para facilitarnos un poco los cálculos, se hace normalmente por separado en este caso. Bien, entonces aquí vamos a colocar balance general en la primera unidad, es decir, nada más nos vamos a enfocar en la primera torre de destilación. Si hacemos eso, estamos de acuerdo que vamos a tener tres corrientes, una corriente de entrada, una corriente de salida y otra corriente de salida, es decir, una de entrada y dos corrientes de salida respectivamente. Bien, entonces nuestro balance global para esta primera unidad quedaría de la siguiente manera. Quedaría como flujo molar 1 es igual a flujo molar 2 más flujo molar 3. Entonces, ahora lo que nos corresponde hacer es un balance por componentes. Identificamos cuántos componentes tenemos. Tenemos tres componentes, que es benceno, tolueno y gileno. Entonces decimos, el benceno lo tenemos en qué corrientes? Lo tenemos en la corriente 1, en la corriente 2 y en la corriente 3. El tolueno lo tenemos en la corriente 1, en la 2 y en la 3. Y el gileno únicamente lo tenemos en la corriente número 1 y en la corriente número 3, es decir, en la corriente de alimentación y en la corriente de fondos, respectivamente. Bien, entonces analizamos este balance por componentes que hemos formado y tenemos que identificar en este caso cuál es la ecuación de esas tres ecuaciones independientes que sería en este caso la más fácil para resolver. Y nos damos cuenta que si resolvemos para benceno, se nos complica un poquito. Si resolvemos para tolueno, y de igual forma. Pero ¿qué pasa para la ecuación del gileno? Vemos que la podemos resolver inmediatamente. Simplemente tenemos que hacer un despeje. Para conocer, y haciendo el despeje, podemos conocer respectivamente el flujo molar número 3. Bien, entonces si hacemos este despeje, a ver qué conocemos de esta ecuación. Conocemos el flujo molar número 1, conocemos la fracción molar del gileno en la corriente 1, que acá está, que es de 0.5. No conocemos el flujo molar 3, pero conocemos su fracción molar de gileno en la corriente 3, que acá está, que es de 0.625. Entonces, despejamos únicamente para F3, es decir, para flujo molar número 3. Entonces quedaría, ¿cómo quedaría el despeje? El despeje quedaría como flujo molar 3, es decir, vamos a escribirlo por acá. Quedaría entonces flujo molar número 3
que va a ser igual a ¿qué? Al flujo molar número 1 por su fracción molar 1 de gileno, eh, esto dividido entre, ¿entre qué? Entre lo que es la fracción molar de gileno. Así quedaría nuestro despeje para el flujo molar número 3. Flujo molar 1, que multiplica su fracción molar de gileno en la corriente 1, dividido entre lo que es la fracción molar de gileno en la corriente número 3. Haciendo esa operación, que ya está acá calculada, nos da que es de 800. Ujú. Va a ser de 800 moles por hora que salen del perdón, del fondo, de la corriente de fondos. Bien, entonces ya que hemos calculado el flujo molar para la corriente 3 y ya tenemos el flujo molar 1, podemos conocer por diferencia el flujo molar número 2. Entonces, ¿cómo se calcula el flujo molar número 2? Que de hecho lo podemos observar aquí del balance global de la primera unidad. En dicho balance nos queda conocer el flujo molar número 2. Entonces, eso quedaría como flujo molar 2, que va a ser igual al flujo molar 1 menos este F3 que aquí estorba, lo mandamos restando, es decir, menos flujo molar 3. Entonces, flujo molar 1 es de 1000, menos el flujo molar 3, que es de 800, nos da, resolvemos esa resta, claro, y nos da que el flujo molar 2 es igual a 200 moles por hora. Bien. ¿Qué más podemos resolver en esta primera unidad? Antes de pasarnos a la segunda unidad, vemos que podemos resolver en este caso lo que es las fracciones molares, puesto que aquí no conocíamos fracción molar ni para el benceno ni para el tolueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer un despeje, ya sea como expliqué anteriormente en videos pasados, que podemos hacer un despeje, a ver, para conocer la fracción molar del benceno o para conocer la fracción molar del tolueno. En este caso, yo voy a escoger por la primera, que corresponde a ser la fracción molar del benceno. Entonces, el despeje para la fracción molar del benceno en la corriente 2, nos enfocamos en la ecuación de benceno, que es la primera. Esta la volvemos a reescribir por acá. Entonces, vemos que tenemos que despejar esto, que es el flujo molar, perdón, que es la fracción molar de benceno en la corriente 2. Entonces, el despeje quedaría de la siguiente manera: que flujo, no, perdón, que fracción molar de benceno en la corriente 2 va a ser en este caso igual al flujo molar de la corriente 1 por su fracción molar de benceno en la 1 menos el flujo 3 por su fracción molar de benceno en la corriente 3 dividido entre el flujo 2, puesto que ese flujo 2 se está multiplicando a la fracción molar 2 de benceno. Entonces lo mandamos dividiendo. Entonces quedaría el despeje de esta manera. Resolviendo este despeje, porque ya conocemos todos los datos, nos queda que que la fracción molar para benceno en la corriente 2 es de 0.9. Entonces, por definición y por teoría, sabemos que la suma de las fracciones molares tienen que dar 1. Entonces, 0.9 que tenemos para benceno le corresponde, por lo tanto, a la fracción molar de tolueno en la corriente 2, un 0.1. 0.9 más 0.1 da 1. Bien, hemos terminado el balance para la primera unidad. Ahora vamos a hacer el balance para la segunda unidad. A ver, aquí en la segunda unidad, si observamos ahora, la corriente que corresponde a ser la de fondos para la primera unidad es la que alimenta a la segunda columna de destilación. Entonces, bueno, tenemos acá la corriente 4 que corresponde a ser el destilado de la unidad 2 y la corriente 5 que corresponde a ser la corriente de fondos en la segunda unidad. Bien, entonces, de igual forma como hicimos acá, tenemos que plantear un balance global para la segunda unidad. Vemos que ese balance global queda como flujo molar 3 es igual al flujo molar 4 más el flujo molar 5. Bien, entonces, lo que sigue es plantear ¿qué? Un balance por componentes. ¿Cuántos componentes eran? Eran 3, benceno, tolueno y gileno. Bien, entonces tenemos el benceno para la segunda unidad está en el flujo 3 y en el flujo 4. El tolueno va a estar en la corriente 3, en la corriente 4 y en la corriente 5.
y el gileno de igual forma en la 3, en la 4 y en la 5. Observamos este sistema que se ha formado y vemos que cuál ecuación es más fácil para resolver. La ecuación número uno, que es la del benceno, la 2 para el tolueno o la 3 para el gileno. En este caso, la más fácil es la ecuación del benceno, puesto que aquí ya está para despejar únicamente, para conocer el flujo molar 4, porque ya conocemos el flujo molar 3, conocemos la fracción molar de benceno en 3, que es esta. En la corriente 4, pues no conocíamos inicialmente el flujo 4, pero sí conocíamos su fracción molar de benceno en 4. Entonces simplemente despejamos. Y ese despeje quedaría de esta forma. Flujo molar número 4, que va a ser igual a flujo molar número 3 por su fracción molar 3 de benceno, entre lo que es la fracción molar número 4 para benceno. Quedaría de esta forma. Entonces, despejando para F4, nos queda que F4 es 250, 250 moles por hora. Entonces, conociendo ya el flujo 4, el flujo 3, por diferencia, podemos conocer el flujo molar número 5. Entonces, a partir de nuestro balance global para la segunda unidad, entonces el flujo molar número 5 quedaría de esta forma. Flujo molar 5 que va a ser igual al flujo molar 3 menos el flujo molar 4. El flujo molar 3 es de 800 menos el flujo molar 4 que es de 250. Haciendo esa resta, resulta que flujo molar 5 es de 550, 550 moles por hora. Ahora, ¿qué nos falta conocer aquí? Aquí inicialmente no conocíamos la fracción molar para el tolueno en la corriente 5 ni la fracción molar para el gileno en la corriente 5. Entonces, aquí hacemos lo mismo como lo hicimos anteriormente. Podemos despejar para tolueno o para gileno. En este caso, yo siempre despejo para la primera fracción molar que esté. Para tolueno, vamos a despejarlo para tolueno. Entonces, observamos de nuestro balance por componentes qué ecuación nos ayuda, cuál es la más fácil. Pero como dijimos que vamos a despejar para tolueno, pues nos vamos directamente a enfocarnos en la ecuación del tolueno. Entonces es esta. Entonces, ¿qué conocemos de aquí? Conocemos ya esto, el flujo 3, su fracción molar en 3 de tolueno. Conocemos el flujo 4, la fracción molar del flujo 4 de tolueno. Y conocemos como tal el flujo 5. Entonces únicamente nos corresponde conocer esto. Entonces despejando esto, queda de la siguiente forma. Flujo molar 3 por la fracción molar de tolueno en 3 menos el flujo molar 4 por la fracción molar de tolueno en 4 entre flujo 5 es igual a la fracción molar de tolueno en 5. Resolviendo este despeje, nos queda que la fracción molar para tolueno corresponde a ser de 0.1818, periódico. Entonces, ya conociendo esta fracción molar, podemos conocer la otra fracción molar, que es del gileno. Entonces, es 1 menos 0.1818, resulta 0.8182. Sumamos esto y nos da 1, claro. Y es así entonces como hemos resuelto lo que es este problema de balance de materia en dos columnas de destilación con un tren de separación. Veamos que en este caso la clave para este problema fue plantear inmediatamente un balance global para ayudarnos únicamente el balance global en la primera unidad y después otro balance global para la segunda unidad. Y es así como se resolvió por partes, que es en este caso la manera más factible en vez de hacerlo como un solo balance global. Entonces espero que me hayan entendido, que les haya servido este video y nos vemos para la otra. Gracias.